cómo podés preparar otras promociones como Black, Cyber, cómo la vas preparando durante el año para el momento que vos la sacás. Si no estás en 6 cifras mensuales, no necesitas contenido. Realmente no lo necesitas. Solo anuncios. Solo anuncios. ¿Cómo le agrego, digamos, un cero a ese presupuesto que estoy gastando diario? ¿Cómo aíslo para no generar algún daño en la cuenta que me drene la cuenta en 5 o 10 días? Contame tu caso. Bueno, Nash, hoy te traigo dos rubros en realidad. Te cuento un poco mi experiencia. Vengo de tener una mueblería de hace más o menos 5 años y me pasó que con el tema productivo terminé siendo como el fusible del emprendimiento, producción, logística, control, aparte haciendo las campañas. Así que lo que me pasaba con el conocimiento de Meta es que hacía algo medio pelo y lo dejaba caminando y me iba a fabricar a la operativa del día. Eso para mí representó como un costo, como persona, un costo de oportunidad, porque lo que me interesaba era el marketing y el aprendizaje. Así que busqué un rubro de paquetería chica, en este caso es perfumería. Podría haber sido ropa, yo buscaba algo que evitar las roturas, evitar grandes problemáticas, grandes espacios, maquinaria, que es lo que tengo hoy con la mueblería. Pero bueno, le tenía un poco de idea a los cambios, las devoluciones, los talles, entonces busqué perfumería y empecé como para aprender, o sea, para que me haga de escuelita con esto de las 50 CPA, todo, poder optimizar, poder generar volumen, y arranqué este año con ese emprendimiento. Despacio, primero por un tema de mi límite sobre el conocimiento del rubro. Entonces iba viendo qué problemáticas surgían, si había quejas, qué tal era el producto, los proveedores. O sea, todo un mundo desconocido en donde había cosas que iba sistematizando. Bueno, y hoy me encuentro en que no puedo escalar esas ventas. O sea, está todo ok, el retorno está bueno, está todo en funcionamiento. No sé cómo instalar el laboratorio, digamos, de testing, tenerlo aislado de la campaña que tracciona y me genera venta todos los días, y cómo, entendiendo que cuando yo te preguntaba esto de escalar verticalmente, hablando de estadística, entiendo, y lo hablaba con los chicos antes, digo, parece que me cuenta la billetera porque el día que subo el presupuesto, el ROAS queda en equilibrio y los otros días vuelve a la tendencia, ¿no? Si yo eso lo hago 3, 4 veces al mes, mato el promedio. Entonces, ¿cómo le agrego, digamos, un cero a ese presupuesto que estoy gastando diario? Y bueno, ¿cómo aíslo para no generar algún daño en la cuenta que tampoco tengo el dinero que invierto mensual, no lo tengo líquido? Entonces yo voy financiando con las transferencias que van entrando. ¿Cómo no genero un daño o hago una mala práctica que me drene la cuenta en 5 o 10 días? Bien, tu capacidad de escalado depende de múltiples elementos. Primordialmente depende de la economía de tu negocio. Es decir, ¿cuál es la métrica que yo quiero que vos establezcas y que la tengas como la Biblia presente constantemente y que idealmente en un futuro lo puedas cada vez reducir? Bien. Es la métrica de ROAS de equilibrio. Sí. Es decir, ¿cuál es el ROAS en el cual no estoy ganando ni perdiendo? ¿Por qué ese número es importante? Porque mientras menor sea ese ROAS y más lejos esté de ese número, mayor capacidad de escala tengo. Bien. Mientras más alto sea ese ROAS y más cerquita esté de ese número, menor capacidad de escala tengo. ¿Por qué? Habla de márgenes. Si yo tengo un ROAS de equilibrio de 1.5, ideal, excelente. Si tengo un ROAS de equilibrio de 1.5 y actualmente tengo un ROAS de 9 y en el proceso escalado me reduce el ROAS de 9, vamos a decir, a 6, ese se mantiene, se baja de 9 a 6, bien. ¿Sigo ganando dinero? Sí. No hay problema. Mientras siga ganando dinero, estamos bien, seguimos con oxígeno. Eso es muy importante. Entonces, ¿cuál es tu ROAS de equilibrio? No sé si lo tenés contemplado. Sí, lo tengo, incluso hice como una calculadora con el impuesto por lo pago mediante Mercado Pago. Exacto. Hoy que están
toda la tienda como en oferta está en 2.8. Bien. Si está al precio original es 1.6, pero en realidad siempre con un recuperador de carrito, con alguna cosa, 2, pongámosle. Bien. Entonces, 2.8 vamos a decir Sí. es tu ROAS de equilibrio. ¿Cuál es el ROAS que estás teniendo en este momento? Vamos a decir última semana, último mes. Bueno, después de que terminó diciembre, que entiendo que hay más presión de marketing y todo eso, diciembre fue, por ejemplo, de 7, ahora se está posicionando en 10 más o menos. Bueno, tenés un ROAS de equilibrio de 2.8, estás en 10, tenés mucho margen para aumentar tu Bien, inversión. o sea, hoy tengo 16 anuncios en circulación. Por ahí veo que hay gente que publica 16 campañas con no sé cuántos conjuntos de anuncios y yo pienso adentro mío me sobran 14 más o menos. O sea, ¿qué es lo que habrían las otras campañas? Los mismos anuncios con públicos distintos, Bien. audiencias similares. Perfecto. Lo primordial está, es Bien. decir, margen para justamente de donde dejo de ganar dinero y donde estoy, ese margen está, Sí. lo cual no es menor. Ahora, luego lo que vos vas a querer lograr es aumentar, entendiendo que ya tenés esto, aumentar la inversión Claro. y en ese nuevo aumento de inversión buscar un nuevo piso de inversión, o sea, nuevo piso. Es un juego donde aumentamos la inversión, generar inestabilidad, lo que sea, y en esa inestabilidad vas de arriba para abajo buscando piso. Es como el ejemplo que yo siempre doy en la vida misma. Si yo tengo un empleado, ¿sí? Necesito sumar 2 empleados más, ¿sí? Lo peor que puedo hacer, ¿sí? Es salir a entrevistar 2 personas. ¿Por qué? Porque de esas 2 personas, vamos a decir, tengo mucha suerte, una persona queda, ¿sí? Sí. Y esa persona que quedó, vamos a decir, invierto tiempo, y la persona me deja a la semana, al mes, lo que sea. Está muy complicado esto. Bien. Si necesito sumar 2 nuevas personas, tengo que salir a entrevistar 20 para que hago un Sí. pico y del pico corrijo para abajo instalando un nuevo piso. Bien. Es el mismo juego. Busco un pico y ese pico idealmente no me haga perder dinero y a partir de ahí corrijo para abajo encontrando un nuevo piso. ¿Cómo se traduce esto En práctica. campañas, en práctica? Hoy estás invirtiendo, vamos a decir, $50 al día, esos $50 te está generando un ROAS de 10, salís a invertir de 50 a 100, Sí. vas a tener varios días donde no vas a Hay tener que el aguantársela, mismo, sí. lo vas a tener que bancar y ahí te digo donde tenés el pico de ¿Eso inversión. lo subo en la misma campaña o Bien. duplico? Bien. Primero te digo lo macro, ¿viste? Porque Bien, lo lanzás sí, y el sí, primer perdón. día, genial, listo. Ahora en micro, en el cómo. Si vos actualmente estás teniendo una campaña de prospección, es decir, una campaña Sí. donde estás teniendo tus activos, ¿qué estructura tenés actualmente? ¿Una ABO? Tengo una ABO, 2 conjuntos de anuncios, excluyendo los compradores de 60 días, con un interés. Bien, bueno, ¿qué necesito que empieces a hacer? Necesito que empieces a utilizar la audiencia abierta y Advantage Plus. ¿Por qué? Porque justamente al utilizar intereses estás limitando mucho tu capacidad de crecimiento. ¿Por qué? Porque los intereses es un sistema que funcionaba hasta 2018. Bien. Se dejó de actualizar. ¿Qué quiere decir hoy que se dejó de actualizar? Que la tecnología de Meta cambió, los intereses siguen existiendo y siguen teniendo uso, pero no necesariamente en la instancia donde vos estás. ¿Cuál es el uso que tienen y por qué no es lo mejor que vos podés utilizar? Porque si vos estás utilizando un interés X, no Sí. importa qué sea, y ese interés X dice, por ejemplo, no sé, perfumes. Esto está en base a los hashtags de los posts, de los posteos orgánicos que van apareciendo a las personas. Yo no estoy en modo de compra de Permanente. perfume. Sí. No lo estoy yo, no estoy en el mercado de perfumes. Me aparece un anuncio, no, me aparece un posteo orgánico de perfumerías que tiene hashtag de perfumes y Meta ya me está tagueando como alguien que estoy interesado Ok. en perfumes y cuando Nada en que realidad nada que ver. Entonces hay un 30% de esa audiencia
que está tagueado mal y Meta lo dice. Ya no es tan preciso como antes cuando el comportamiento pasaba en Facebook, Sí. no en Instagram. Y en Facebook nosotros poníamos cuáles eran nuestros intereses, Bien. era otro sistema de compra de tráfico. Hoy la compra de tráfico funciona exactamente de la misma manera que funciona, digamos, el algoritmo orgánico. Es en base a el comportamiento del usuario. Entonces, si vos me mostrás algo y ese algo yo lo voy consumiendo y mando señales al algoritmo diciendo, che, acá tengo interés, ¿sí? Sí. Y no solamente eso, sino que el algoritmo previamente me consideró y me tagueó para mostrármelo en el primer lugar y se genera ese match. Ahora tengo un tag dinámico de que, che, estoy Bien. en ese mercado y soy comprador, por ejemplo, para este producto en base a mi comportamiento. Pero para que esto suceda y vos lo puedas habilitar, tenés que utilizar público abierto y con la función de público Advantage Plus. Bien, Si perfecto. no utilizás esto, Va estás de la utilizando mano. la tecnología vieja. Perfecto. Va de la mano con otra pregunta de cómo testeo cuando no hay data. Igualmente con público abierto. Sí, por supuesto. Listo, Porque perfecto. querés apalancarte del comportamiento. Ahora, si te querés apalancar comportamiento, tus anuncios tienen que hablar de lo que estás vendiendo. Si Entiendo. tenés anuncios confusos, los resultados van a ser confusos. Sí. A veces te trae algo, a veces no. Entonces, tu gran trabajo hoy va a ser en la Claro. producción de las piezas creativas Bien. para apalancarte del funcionamiento de Meta, que justamente se va a encargar, si tenés buenas piezas creativas, de mostrar tu anuncio en dinamismo y apalancamiento en Machine Learning, porque no solamente, che, en base a lo que está sucediendo, Sí. le voy mostrando, sino tengo un aprendizaje en el backend, que es la tecnología que siempre tuvo Meta, no importa pre-2018 o post-2018, que es Machine Learning. Si no solamente esto es que está sucediendo en el front, sino, che, este anuncio, Meta funciona en base a algo que se llaman web pages, o sea, Meta, todo lo que vos ves en Meta, en el ecosistema completo, no importa si es orgánico o de pago, son como si fuesen páginas web publicadas. O sea, Bien. una publicación, una página web, literal, con post ID, con una URL, y Bien. ese post ID tiene un análisis de datos. ¿Cuál es ese análisis de datos? Tiempo de permanencia, tiempo de rebote, cuánto se queda ahí, hace Bien. la acción por la cual se está optimizando. Entonces, en base a esto, Perfecto. se prevé el comportamiento del usuario y se taguea. Y si vos tenés una campaña consolidada, donde haces las buenas prácticas, como por ejemplo, por conjunto de anuncios, tener el CPA 50 veces tu valor de costo por compra durante una semana para que se supere esa fase de aprendizaje, genera ese efecto donde en el teléfono caen notificaciones una detrás Bien. del otro, ¿sí? Perfecto. Eso, también tenía una pregunta con respecto a eso. ¿Es un poco la ley de los rendimientos decrecientes en este sentido? Uno genera los 50 CPA, es tope, después calculo que irá en base al público y una vez que se empieza a saturar, ¿puede tener esta cierta lógica? Bien, no. Ok. No necesariamente y no de una manera lineal, ¿sí? La saturación normalmente no es una saturación de audiencias, sino de la pieza creativa. Bien. Y es más, te redoblo la apuesta, ni siquiera suele ser de la pieza creativa. ¿Por qué? Porque normalmente vos tenés una pieza creativa que está funcionando muy bien, ni ahí saturaste la audiencia, nadie conoce tu Sí. marca, nadie te vio, o sea, nadie Sí, lo aparte vio. un público tiene 3 millones, yo llego a 8 o 20 mil al Por día. eso. Sí. Casi nunca es saturación de audiencia. Tenemos clientes que venden literalmente arriba de 7 cifras, o sea, venden 1.200 millones de pesos mensualmente. Bien. Y siguen vendiendo. Sí, Entonces, sí, sí. la audiencia no se satura. Y hay tantas marcas vendiendo unidades y unidades. La audiencia no se satura. Lo que se te puede saturar es la pieza de contenido. Que es más, lo desgloso. Tampoco es que la pieza de contenido se satura. ¿Qué sería la pieza de contenido? O sea, tu El creativo. ok. Entonces, tampoco es necesariamente que se satura tu creativo, sino que, o lo que te está limitando es tu estructura, porque es una estructura no apto para escalar, que te está acotando el alcance. Sí. Y como estás acotando el alcance, sí, ahí sí tenés
saturación de audiencia porque está llegando, vamos a decir, a 50.000 personas, a 100.000 Bien. personas, cuando podrías estar llegando por un producto como el tuyo a millones de personas, Claro. literalmente. Entonces, lo que puede estar sucediendo es esto. Segundo lugar, el algoritmo de Meta, uno de los elementos que lo compone se llama tiempo. ¿Qué entiende el algoritmo con tiempo? Es una página, un web page que se publica tiene asociado el elemento de tiempo. A medida que más tiempo sucede, más viejo se vuelve, menos Ok. scoring, menos valioso. Por eso hablabas de, no sé si lo leí en una historia, de duplicar para que cambie el post ahí. Exacto. Sí, Entonces, para que lo más lea que, como nuevo. más que duplicarlo para Oh. cambiar el post ID, porque ahí estaría agarrando un paquete, un grupo de audiencia diferente, es la buena solución para combatir esta situación es, cambiar los primeros 3 segundos del video, y además el video es ganador, Ok, porque ahí ya se considera como una nueva página web perfecto. y tiene un nuevo comportamiento, tiene un nuevo ID, aprendizaje desde cero y además ya sabemos que es ganador. Entonces es una buena manera de justamente reducir esa fatiga o combatir la fatiga de anuncio por tiempo. Bien, perfecto. Volviendo un poco a la pregunta original, como que todavía no entiendo esto de los 16 campañas, por decir 16, pueden ser 4 campañas. ¿Y cómo hago que, por ejemplo, si yo no se me ocurre que duplico los mismos anuncios y elijo, por ejemplo, en una audiencia similar, en otra por interés? No necesariamente. No. Vos podrías perfectamente tener la mala práctica de tener 16 campañas y que te vaya bien. Sí, ¿Por qué? Es muy, muy, muy curiosa la respuesta, porque hay mucha gente que le va bien en Argentina y tiene 16 campañas, ¿sí? ¿Cuál es la causa de todo esto que le va bien? Meta tiene un fenómeno que ayuda a pequeños negocios que se llama discount bidding. Sí. Si vos tenés 16 campañas, estás invirtiendo, vamos a decir, $200 al día, todos estos activos tienen un presupuesto pequeñito. Sí. ¿Qué sucede? Te da cierta Tiene un espacio. ventaja, esa ventaja hace que logres resultados, pero ¿cuál es la contracara de todo esto? No se mantienen los resultados. Bien. La contracara es la falta de estabilidad. Hoy tenés venta en la campaña 1, 16, 15, 12, mañana esta campaña no venden, pero te venden, tira el promedio pero para en abajo. promedio, Claro. como justamente son ROAS más altos, estás Sí. favorecido, te da bien y seguís, Bien. pero no te hace crecer. Entonces nunca te hace crecer porque nunca sucede el aprendizaje, nunca sucede la estabilidad, nunca sucede la proyección, no tenemos negocio, estamos a un día de quedarnos fuera del negocio, el día que las Ok. campañas dejan de performar. ¿Y qué sucede? Sí. Y además, ¿por qué sucede esto? Que es muy interesante, porque Meta tiene un scoring, Meta funciona en base a scoring. Uno de esos scoring es el scoring de la cuenta publicitaria que se llama Gamma Scoring, que se basa en el porcentaje de tus activos que han superado el aprendizaje versus los activos que están en aprendizaje limitado, que te lo tiran Sí. muy para abajo, o están en aprendizaje directamente, que también te lo tira para abajo. Entonces eso, al reducirse y al reducirte el gamma scoring, te posiciona mucho peor en los espacios publicitarios frente a alguien que no tiene, por ejemplo, anuncios o conjuntos de anuncios con aprendizaje. Bien. Entonces ellos tienen mayores tasas, mayor acceso, más audiencia, más volumen, Bien. mejores retornos, pero no necesariamente esos mejores retornos en términos absolutos se ven. ¿Por qué? Porque el ROAS naturalmente cuando vos salís de discount bidding se reduce. Sí. Entonces no es una comparación justa porque ellos en realidad tienen mejores retornos que vos Por esa. si vos estuvieses en su situación. Sí, sí, sí. Pero no estás en su situación. Pero entonces vos ves una cuenta consolidada que está invirtiendo, vamos a decir, 1 millón al día, que tiene un retorno de 6, y vos decís, nada, este no sirve. Yo tengo un retorno de 20 o de 10, Pero- yo estoy mejor, y no está ganando dinero. Claro. Entonces eso sucede mucho en la industria. Entonces vos me estás preguntando, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cuál es la forma de hacerlo, aumentar el presupuesto? Dentro de esa misma campaña, una de las formas de aumentar ese presupuesto es ir probando nuevos importes por conjuntos de anuncios
y esos nuevos importes lo vas testeando y esos nuevos importes lo lanzas a través de duplicaciones. Bien. Dentro de esa campaña. Dentro de esa misma campaña. Te pregunto algo, porque es como ir al McDonald's. Empiezan a salir las recomendaciones, si querés agrandar las papas, la coca, o sea, ¿no? Fragmentación, todo eso, no. No los tenés No. por una sencilla razón, no está invirtiendo tanto. Bien. Entonces no sucede, o sea, el tema de fragmentación tiene mucho que ver con la superposición desde tu lugar en los mismos espacios publicitarios. Sí. No te suele suceder porque tenés una inversión pequeña Bien. y la audiencia gigantesca. Entonces no sucede nada con eso. Idealmente quisieras tener una estructura unificada, descentralizada, pero unificada, donde inviertas la mayor parte de tu dinero en pocas estructuras, pocas campañas. Bien. A mí no me gusta depender de una sola campaña. Al final es un algoritmo. Y el día que le está yendo mal, mi negocio es o lo apago o pierdo dinero. No me gusta. Y sucede. Entonces, o hay actualización en el algoritmo, o Meta cambia las reglas, y Meta cambia la tecnología y me quedo una semana. Puedo tener una campaña, por ejemplo, de testeo Advantage y otra que me está traccionando. No te recomiendo testear con Advantage porque Bueno, no, o sea, es la peor estructura para testear. Claro, eso es lo que preguntaba. No, hablando de estructura veo, Sí. pero libre. Audiencia Advantage. Audiencia Bien. Advantage, perdón. Puedo hacer eso y después si yo testeo algún creativo y lo quiero insertar en esta audiencia, ¿cuál es la mejor manera de...? Bien. Yo lo que te haría... En esta campaña. Sí, en esta misma campaña vos tenés ciertos creativos que están validados, que están funcionando. Primero fíjate si tienen volumen. Entonces, si tienen 2, 3, 4, 5 ventas, que no es volumen, yo no lo doy por validado. Bien. Pueden ser ventas que me retargeteó algo, me robó una venta que estaba cerrando por, vamos a decir, mensajería. Porque había entrado con... Meta roba atribución. Bien. Sobre todo si no estás seteando tu campaña para que ese robo no suceda. Meta siempre te va a robar atribución. Bien. De un lado y otro. Entonces, por eso, una de las razones por la que para nosotros las campañas de retargeting es una práctica 100% obsoleta, es porque roban atribuciones a las campañas de prospección y le generan inestabilidad en mi prospección. Es como yo, no sé, tenemos un negocio de minería, ¿sí? Tengo 2 trabajadores. Uno musculoso, viene, labura 16 horas, va, y miro vamos a decir, su eficiencia de trabajo, digo, che, está rompiendo justamente la montaña, lo que sea, y no me están sacando muchas piedras preciosas. Pero del otro lado tengo uno flaquito que viene, trabaja 2 horas y continúa, se sobreapalanca del laburo del otro. Bien. Y digo, ok, el flaquito me sirve más, laburo 2 horas, me sale, ok. Eso es lo que hace una campaña de retargeting, una estructura totalmente obsoleta. Okay. Porque si yo lo saco al primero y me quedo con el segundo, el negocio se derrumba. Sí. ¿Sí? Pero al margen de eso, Meta roba atribuciones constantemente. Entonces, si tenés poca cantidad de ventas, eso puede llegar a ser directamente, no realmente, porque tenés un buen creativo, un buen anuncio y demás, necesitas realmente validarlo con volumen, ¿sí? Bien. Presupuesto, eso, o sea. Sí. Perfecto. Entonces, la forma es o genero liquidez en la cuenta e invierto, o voy escalando el presupuesto sabiendo que voy a tener esa inestabilidad. Bien. El escalado no lo haría verticalmente porque te genera inestabilidad. Bueno, ¿sí? eso, Bien. esa es mi pregunta. Duplica los conjuntos, Sí. ¿sí? Si tus conjuntos actualmente tienen $20 por día, empezás a testear 30, 40, 50. Duplico con más, ok. Porque necesitas aumentar. No solamente lo estás aumentando tu inversión diaria con duplicaciones, sino que lo estás aumentando también haciendo un aumento sobre el mismo número de inversión diaria sobre esos nuevos elementos. Entonces, tengo $20 en un conjunto de anuncios, Sí. lo duplico 3 veces y en esos nuevos 3, te digo desde ya, Sí. uno va a funcionar pésimo, Ok. uno va a funcionar excelente y otro más o menos. O sea, es como sucede. Ese que es pésimo es justamente genero pico y voy para abajo. Bien. Lo descartás al tercer día porque está a pérdida métrica horrible, Perfecto. pero lo tenés que bancar, es parte del proceso.
y hasta que encuentres esos dos que te generan un nuevo piso que idealmente tengan más presupuesto para que genere mayor consistencia, mayor cantidad de disparos, mayor aprendizaje y Bien. el piso nuevo O te sea, ayude. las conversiones pueden ser, o no necesariamente, pero es la mejor práctica, por campaña también. ¿Qué quiere decir eso? La 50 CPA, Sí. porque hablamos de conjunto. Es a nivel conjunto. A nivel conjunto. Listo, perfecto. Es la manera entonces. Exacto. Listo. Bien. Bueno, creo que no hay más preguntas. Placer conocerlo. Muchas gracias. Contame tu caso. ¿Cómo estás, Rash? Primero un gusto y muchas gracias a todo el equipo por la oportunidad. Te comento, tengo una tienda e-commerce de productos de belleza y hogar tipo gadget, pero tiene un problema que consigo un producto, valido un producto, lo vendo, hago 20, 25 órdenes al día y un primer mes ROAS muy bueno, segundo mes va bajando y tercer mes ya no lo consigo mantener y no consigo tener un negocio a largo plazo. ¿Cómo podría hacer desde que valido el producto a escalarlo teniendo una marca a largo plazo? Para poder construir una marca a largo plazo es muy importante que los productos que estás utilizando para esa construcción no sean productos de tendencia, porque las tendencias aparecen y luego desaparecen. Entonces, en parte puede llegar a tener mucho que ver con eso de que estés utilizando productos que en este momento están en tendencia. Como están en tendencia, hay muchas personas que vienen, los utilizan, entonces digamos, aumenta esa oferta de personas vendiendo esos mismos productos y desaparece el deseo detrás de ese producto de tendencia. Entonces, en parte podría llegar a ser esto. En otra parte, si no son productos de tendencia, son más bien productos evergreen que siempre se utilizan y justamente no siguen una tendencia específica, puede tener mucho que ver con la estructura que vos estás utilizando en tu cuenta publicitaria, porque es algo sumamente típico. Si vos tenés una estructura que está funcionando para un producto evergreen fuera de tendencia durante un mes, 2 meses y tercer mes, empieza a tener una caída de rendimiento, eso normalmente, si no se trata de un producto de tendencia, tiene mucho que ver con la estructura que vos estás utilizando, con la renovación de los creativos, cuáles son los creativos y qué función tienen esos creativos que están dejando de performar, y obviamente con la consistencia que te da tu estructura publicitaria a nivel. ¿Tu estructura está superando el aprendizaje? Ya superaste el aprendizaje, por ende, ¿qué tasa de activos en aprendizaje o en aprendizaje limitado tenés? Porque justamente la consistencia tiene que ver con una métrica que se llama, con un scoring que se llama Gamma Scoring, que es el scoring detrás de escena de tu cuenta publicitaria, y en base a eso vos podés generar consistencia, es decir, Meta sabe a quién dirigirse en todo momento, y si eso no está, puede morirse lentamente el rendimiento. Bien. Aprovecho esto y ya más o menos se desencadena la segunda pregunta, que te cuento un poco cómo estructuro mis anuncios para testear una vez validado y para escalar. Para testear lo que yo hago es una campaña VO normal, abierta, con segmentación abierta, un anuncio por conjunto de anuncios, que no sé si es lo correcto. Bien, no lo es. Mejor. ¿Por qué? ¿Por qué no lo es? Por múltiples razones. Esta estructura de test es una estructura que está muy acotada a nivel visión e insight que te puede aportar. ¿Qué quiere decir esto? Si vos solamente tenés una campaña que tiene un conjunto de anuncios y solamente un anuncio, básicamente no estás aprovechando la razón por la que construyeron justamente el conjunto de anuncios. El nombre lo dice, conjunto de anuncios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo lo estoy forzando a que ponga todo el presupuesto que yo le estoy dando de manera forzosa a ese anuncio, me estoy perdiendo un montón de insights. ¿Cuáles pueden llegar a ser esos insights que son sumamente valiosos? Por ejemplo, en otra estructura donde tengo un conjunto de anuncios y vamos a decir 3 anuncios, el algoritmo va a alocar importe y presupuesto en base a tasa de acción estimada al anuncio que tenga mayor tasa de acción estimada, es decir, al anuncio que más prospección me pueda generar, y luego
a los otros dos anuncios que tengan menor tasa de acción estimada, es decir, puedan funcionar acompañando al primer anuncio, todo esto de insight no lo estoy teniendo. Te lo vuelvo a decir porque es muy importante que podamos entender, es algo más avanzado de lo que se ve. Si vos estás buscando el anuncio que me genera las ventas, tu negocio siempre va a depender de un anuncio. Y tu negocio no puede vivir de un anuncio, porque ese anuncio se cae. Entonces vos, para poder escalar y generar consistencia y crecimiento, necesitas tener un equipo de anuncios. Y para poder construir ese equipo de anuncios, vas a tener que ver cuáles son los anuncios que prefiere Meta para prospectar audiencias, es decir, son anuncios que sirven para abrir masas, donde tenés mucho más inversión, mucho más volumen y mucho menor eficiencia, es decir, mucho peor costo por resultado, mucho peor ROAS. Sí. Y tenés otros anuncios donde suelen tener un ROAS extraordinariamente bueno, muy buen CPA, muy buen costo por compra, pero que Meta no le quiere dar tanto presupuesto, que normalmente ¿qué solemos hacer? O las personas que no saben cómo funciona Meta, apagan al que peor se le está yendo. Al apagar esto, estos anuncios no son aptos para audiencias grandes. Entonces, ¿qué sucede con esto? Deja de funcionar todo el ecosistema. Entonces, entendiendo esto, vos con tu estructura, forzando gasto, te estás perdiendo de todo el apalancamiento algorítmico para que el algoritmo te diga, che, este anuncio es bueno, este anuncio no es bueno, y no perdamos tiempo ni recursos en ese anuncio que no me va a servir. ¿Y cómo te puedes dar cuenta de todo eso que sucede en el backend? Desglosando por día y analizando 4 métricas. Desglosás a partir, vamos a decir, lo lanzaste hoy, pasó una semana y durante esta semana pones la fecha y pones desglose por día. Y vas viendo estas 4 métricas: importe gastado, alcance, frecuencia y costo por resultado. Y en base a eso vas viendo cómo ha sido el testeo en el backend de Meta, porque vas testeando, por más que Meta tiene acceso a un montón de data points, puntos de datos que le ayuda a predecir el comportamiento, vas testeando. Entonces, al testear, vamos a decir, cree que tiene el anuncio 1 tiene mayor tasa de acción estimada, igualmente lo testea. Entonces, le da presupuesto, pero no se valida ese testeo. Entonces, al segundo día vos ves un comportamiento totalmente diferente, donde dice, no, este no me sirvió. Empieza a pushear más presupuesto a un anuncio 2, 3, etc. Todo ese insight lo estás perdiendo. Claro. Entonces, si no tenés todo ese insight, nunca vas a poder construir ese equipo que funcione en armonía. Y si no construyes ese equipo que funcione en armonía, tu negocio está a que el anuncio ganador deje de funcionar y tu negocio se apaga. Entonces me estoy perdiendo como que me haga la validación Meta más que Obvio. que lo haga yo forzosamente, decir, este tiene que pagar acá en este conjunto y demás. Obvio. Y Nosotros nunca sabemos más que todo el acceso de puntos de data que tiene Meta, que son literalmente miles de millones de puntos de datos que Meta utiliza justamente para prever cómo puede llegar a ser ese patrón de comportamiento. Y después lo que yo hago una vez validado el creativo y todo, escalo horizontalmente poniendo más creativos, y lo que hago es una campaña Advantage con CPA objetivo y testeo de intereses. Eso sí está correcto. Depende mucho. O sea, no hay una estructura correcta o incorrecta. Depende de muchísimos factores. Por ejemplo, ¿qué te puedo compartir? La estructura campaña Advantage Plus, se construyó para que personas que no saben utilizar la plataforma, porque literalmente no tenés configuraciones, no tenés conjunto de anuncios, no tenés nada, con 2 clics lanzaste campañas, para que las personas que no saben utilizar la plataforma puedan lanzar anuncios y que puedan tener buenos resultados. Entonces, el funcionamiento de Advantage Plus en el backend es muy diferente a las otras campañas. ¿Cómo funciona el Advantage Plus? Tiene un alcance muy acotado. Claro. Si vos te fijas y comparás un Advantage Plus con una ABO, a nivel alcance vas a ver que, o a nivel frecuencia mucho mejor, va a ser mucho más fácil,
con el mismo presupuesto, uno va a tener una frecuencia mucho más alta y el otro no necesariamente tan alta va a ser la frecuencia. ¿Por qué? Porque Advantage es para gente principiante. Sí. Entonces acota mucho, retargetea mucho y genera buenas ventas, buenos ROAS, pero no es apto para escalar. Entonces te puede servir mucho hasta cierto nivel. O sea, yo normalmente veo, no sé, te cuento un poco. Sí. Justo anteayer estuve en una llamada de venta, me dice, che, el año pasado nosotros hicimos por 10, entonces pasamos de 3 millones a 30 millones y este año quisiéramos hacer por 10. Ok, excelente. Vamos a ver su estructura. Chicos, esta estructura lo trajo hasta acá. O sea, lo que sucedió no se va a volver a repetir porque no tienen estructura publicitaria que los permita. Eso justamente te va a servir mucho como para responderte la pregunta. Depende de qué estás buscando. ¿Estás buscando eficiencia? Entonces ahí sí, Advantage Plus, más acotado, mayor ROAS, etc. O estás buscando escalabilidad. Y el juego del juego e-commerce, el juego de comercio electrónico, es volumen, es un juego financiero. Compro a X, vendo a Y y me quedo con el margen. Entonces, si es un juego financiero y lo entendemos como tal, y no se trata justamente de ganarle, ¿qué preferís? ¿Vender un chicle y tener un margen de 500% o preferís vender millones de unidades de productos y en vez de margen de 500% tener margen de 10%? Toda la vida la segunda opción porque te quedas con mucho más dinero neto en el bolsillo. Entonces, entendiendo que el juego de e-commerce es un juego de volumen y nada más que eso, porque a través de volumen creas marca, a través de la marca creas mejores retornos a largo plazo y a través de esto podés tener acceso a mejores precios con el proveedor. El juego de e-commerce es un juego donde lo gana el que no requiera de mayor ROAS, sino que El que requiere de menos. Exactamente. Si yo soy rentable con un ROAS de 2, siempre tengo mucho más ventaja sobre vos que sos rentable con un ROAS de 4. Exacto. 2 veces de diferencia. Entonces ese es el juego. El juego de volumen, volumen, volumen. Y a través de volumen puedo desbloquear un montón de palancas que me hacen un efecto exponencial que al cual no tiene acceso casi nadie. ¿Cuáles son esas palancas? Mayor AOV, mayor tasa de conversión en las páginas, en mi e-commerce en sí, LTV, creación de marca, creación de branding, comunidad, etcétera, etcétera, que me hacen un efecto compuesto y multiplicador entre sí. Entonces, volviendo un poco a tu pregunta, depende mucho de tus objetivos. Y en base a tu objetivo, vas construyendo la estructura que más se adapte a ese objetivo. Bien, y la tercera pregunta es, en un producto, por ejemplo, nosotros vendemos productos de belleza como puede ser para la mujer, para el verano, la depilación o celulitis que pueden aparecer, productos así que vos decís es de tendencia de verano. Sí. ¿Cómo podés vos preparar eso durante el año o cómo podés preparar otras promociones como Black, Cyber, cómo la vas preparando durante el año para el momento que vos la sacás? No sé si serás la generación de leads y demás. Bien, este producto igualmente lo podés vender durante todo el año. Sí. Lo podés vender mucho mejor durante verano, por supuesto. Ahora, todas las marcas de e-commerce necesitan tener múltiples herramientas porque justamente a lo largo del año, no importa qué vendas, vas a tener diferentes fuerzas de deseo masivo presente en el mercado que van a afectar tus ventas. Entonces, ¿cuáles son esas herramientas que vos necesitas contar? Múltiples ofertas validadas para tu marca, para tu audiencia. Quizás para mi marca es un 2x1, quizás para tu marca es un 50 off, quizás para la marca de él es un X cantidad de dinero. Necesitas tener múltiples, no una sola, porque una sola oferta la vas a utilizar durante mucho tiempo y ya deja de funcionar. Múltiples ofertas armadas, validadas, que sepa que funciona, y al margen de eso, crear un calendario, o sea, un calendario de fechas a lo largo de todo el año. Y en base a ese calendario, agregar tus propias fechas. Si vos tenés tus propias fechas, múltiples ofertas validadas, y vas haciendo generación de... tu juego tiene que ser, si querés construir una marca a largo plazo, generación de estructuras evergreen que vendan constantemente y apoyar esas estructuras evergreen que te dan proyección, que es lo más importante, lo apoyas con, por ejemplo, ese tipo de campañas de flash, por ejemplo, que puedes lanzar durante 2 o 3 días.
hay mucha audiencia que te va generando la estructura Evergreen, que no necesariamente te está comprando en ese momento, pero esa estructura Evergreen te da proyección justamente con el negocio y estabilidad. Entonces hay mucha audiencia que se va generando y le vas limpiando esa audiencia con ofertas validadas, con fechas específicas que vas construyendo para tu marca. Y por supuesto, como te decía, de vez en cuando podés lanzar un flash sale durante el fin de semana, etcétera, etcétera. Entonces, para mí es una combinación de estos elementos que hace que justamente puedas vender durante todo el año. Pero por supuesto hay otros tipos de productos que directamente dejan de vender porque son directamente solamente de verano, y ahí es mucho más complejo. Ahí puedes empezar a pensar, a ver, che, puedo vender a un segmento de mercado donde sean viajeros, entonces que viajen a los lugares, vamos a decir, cálidos, cuando está haciendo frío en este momento, pero en general sí, son temporadas donde las cosas se vuelven más difíciles y te tenés que preparar mucho para cuando viene tu temporada fuerte, y no necesariamente necesitas para esta pregunta que me estás haciendo generar leads, porque esos leads que vos vas generando, exacto, o sea, esos leads que vos vas generando tienen fecha de caducidad. Yo hoy estoy en el momento donde quiero comprar este vaso. En 6 meses ya lo compré, ya lo usé, tengo otro nivel de deseo, otro nivel de conciencia, etc. Entonces no sé si va por la generación de lead, sí un poco por el lado de la respuesta que te acabo de dar. Bien, mi consulta era más que nada para la primera pregunta que te he hecho, que era cómo salir con una estructura BO y vender con eso. Bien, perfecto, genial. ¿En qué instancia te encontrás? Eso para mí, para darte una respuesta específica, la instancia en la que te encontrás es muy importante. Te doy ciertas situaciones como para que veas en qué situación vos te encontrás particularmente. No es lo mismo, si no tengo una oferta validada. ¿Qué quiere decir oferta validada? No tengo la más mínima idea cuál es la mejor forma de posicionar mi producto en el mercado. Entonces, si no tengo una oferta validada, voy a requerir de una estructura de test donde lanzo una ABO, vamos a decir, múltiples adsets, múltiples, vamos a decir, conceptos creativos que van a venir a ser mis ofertas, y dentro de cada concepto creativo, múltiples diseños, o sea, formatos de creativos, para rápidamente, como una estructura que va como una red, donde tiene un montón de cosas y algo tiene que funcionar, ¿sí? Encontrar la vuelta a la situación, el momento y el timing en la que me encuentro. Distinto es si vos, vamos a decir, estás en una situación, en una etapa donde tenés un agotamiento creativo, por ejemplo. Ok, perfecto. Agotamiento de creativo. ¿Cuál es el creativo que se te agotó? ¿Son los prospectadores? ¿Son los creativos que están funcionando en Moff y Off dentro de tu estructura full funnel? Identificar eso para no lanzar testeos por lanzar. ¿Por qué te lo digo? Porque normalmente cada 10 elementos que estás testeando y estás poniendo dinero, 9 no funcionan. Es así. Entonces, si vos estás testeando por testear y no tenés muy bien identificado, che, ¿cuál es la hipótesis detrás de ese test? Tengo una hipótesis. ¿Cuál es? Por ejemplo, teníamos un anuncio UGC que venía prospectando, nos estaba generando buen volumen, estaba siendo acompañado con otros anuncios de catálogo estáticos que estaban generando eficiencia dentro de mi estructura. El UGC me generó durante los últimos 7 días 100 ventas con un ROAS de 4, y los demás me generaron entre ellos, entre 3 anuncios, 20 ventas con un ROAS de 8, 9. Y el blend me está dando, vamos a decir, un ROAS de 5, que está arriba de mi break-even ROAS, estamos ganando dinero. ¿Cuál es el elemento que te está fallando? Porque si lanzas testeos por lanzar, justamente muchas veces estás testeando algo que está funcionando. Estoy buscando un suplente para un jugador que sigue en la cancha y me está metiendo goles. Entonces es muy importante esto. Te cuento un poco la situación. Ahora mismo no tengo una oferta validada. Antes, como yo te había dicho, que tenía una oferta validada por 1, 2, 3 meses y después moría. Pero lo que me encuentro ahora es que no tengo una oferta validada, y justamente hablando de los testeos, creo que me está saliendo más caro testear cualquier cosa que hacer una hipótesis del testear. Entonces el testeo lo tendría que armar con una hipótesis, una campaña BO, conjuntos y varios anuncios por conjunto para formar el equipo ese que vos me decías. Es increíble el caso que me estás trayendo, porque fíjate cómo me acabaste de decir lo costoso que es lanzar un producto y validarlo
Por eso yo soy muy anti muchos productos. Producto héroe, poner los recursos ahí y sacarle el juego a esos recursos. Bien. Entonces, por eso yo soy fanático de una marca, un solo producto, un canal de adquisición. Entonces, si en este momento no tenés un producto validado, tenés que salir a validar el producto. Entonces, no, múltiple producto, lo lanzás, vas viendo dónde tenés mayor potencial, idealmente que sea un producto evergreen con las características mencionadas. Ahora, una vez que se valida el producto, necesitas saber cuál es la mejor oferta para ese producto, cuál es la mejor manera de posicionar ese producto. Y es costoso. Una vez que lo encuentres, cásate con eso. No arranques cada vez desde cero porque perdés mucho tiempo. O sea, hoy, este mes, que no estás, vamos a decir, en el número de facturación que vos crees que sos capaz de lograr, vamos a decir que son $100,000 mensuales, ¿sí? Si hoy no lo estás generando, gracias a constantemente empezar desde cero, este mes estamos menos 100. Entonces, si vos lo empezás a pensar así, metes mucho más enfoque en una sola cosa y te casas con eso y te quedas ahí hasta que termine de funcionar para rápidamente lograr ese número que vos querés que podés lograr. Bueno, y a raíz de eso te hago otra pregunta. Nau, por ejemplo, que has hecho el coso, Sí. tiene una marca en base a un producto que es la marca de un producto. ¿Y cómo se lleva eso una vez que validas el producto a formar la marca, a decir, bueno, Sí. traigo este producto, lo brandeo, hago esto, y hago una marca a largo plazo en base a ese producto? ¿Cómo es el proceso? Sí, O sea, una vez que vos validaste un producto, es un producto que te gusta, es un producto que tiene buenas métricas, es un producto donde vos ves proyección con todos esos elementos que estamos mencionando, empezás a brandear el producto. Entonces hablas con el fabricante, hablas con tu proveedor, lo empezás a brandear, generas ese branding y el trabajo que sigue de ahí en adelante es exactamente el mismo trabajo. eso es lo mismo. Exactamente el mismo. Volumen, volumen, volumen. Y tratás de que ese producto, justamente, como estás construyendo una marca detrás de ese producto, donde estás invirtiendo un montón de recursos, tenga a nivel características superioridad frente a otros productos con los que está compitiendo. Y en lo posible, si no tiene, buscar crear esa ventaja, porque al final se trata, uno de los elementos más importantes para construir una marca es la superioridad de tu producto. Si tu producto está comoditizado, por más que le agregues una marquita, un nombre, no cambia eso a la audiencia, no es lo que más le interesa. No somos Apple, para así decirte. Por eso te iba a contar de decir, bueno, tengo el producto y lo vas llevando de ahí, lo vas llevando. O sea, tendría que concentrarse en los básicos. Una vez que ya validaste el producto, es concentrarse en los básicos nomás. Las cosas que tenemos que hacer son muy pocas. Y como hoy. Hay que concentrarse en eso y esas pocas cosas son lo que hacen toda la diferencia, que son volumen, básicamente volumen de venta, un buen producto, y el volumen de venta, un buen producto, una buena experiencia de cliente, hace todo el resto. Bien, y ahora te hago otra consulta para los testeos de productos de belleza, ¿sí? ¿Qué tipo podría ser, ya sea UGC, unboxing, de tu experiencia, cómo lo plantearías? Bien, normalmente hay múltiples formatos de creativos que funcionan como prospectadores dentro de la plataforma y otros formatos de creativos que funcionan como equipo acompañando al prospectador como MOF y BOF dentro de tu estructura de frío. Bien, Entonces, los anuncios, los formatos de anuncios que funcionan muy bien como prospectadores son los anuncios de bullet point en formato estático, son los anuncios UGC, porque justamente retienen mucho la atención y entonces sirven mucho más a las audiencias más grandes, y los formatos que sirven mucho para acompañar a estos prospectadores, bueno, unboxing también puede servir mucho para audiencias que no conocen de tu marca, y los formatos que suelen acompañar, formato de testimonio, formato de antes y después, no necesariamente tiene que generar una transformación. Puede ser, por ejemplo, mi yo viejo, mi nuevo yo sin marca, yo con la marca, primer día, día 30, entonces mostrás en realidad cómo tu producto mejora la vida de esa persona, y no necesariamente tiene que ser una persona donde tenía sobrepeso y del otro lado está con los six pack. Claro, y en base a eso también te pregunto que
¿qué es lo que vos le das de contenido a tu audiencia una vez que ya te sigue o demás en el perfil? Porque tampoco es que podés estar, tampoco es que le querés vender a tu audiencia en todos los contenidos, es decir, este es un antes y un después en el perfil, por ejemplo. No necesitas contenido. No necesitas contenido si todavía no tenés ese volumen. Claro. Eso es lo que yo trato de decir. Si no estás en 6 cifras mensuales, no necesitas contenido. Realmente no lo necesitas. Solo anuncios. Solo anuncios. Al menos que quieras alocar un montón de recursos en un lugar que no te dé retornos. Puede pasar. Puedes estar arrancando. Puedes llegar a ser una persona que hizo un exit con una marca. Tiene un montón de pasta, un montón de dinero. Y dice, che, yo sé exactamente cuál es el paso a paso. Con dinero me apalanco y lo hago más rápido. No es el caso de la mayoría. Entonces, entendiendo esto, para mí la visión estratégica es entender dónde estoy parado, cuál es el timing y cuáles son las prioridades, porque tareas y cosas para alocar recursos son infinitas. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Dónde hacer la diferencia? Donde en el timing correcto, hacer la alocación correcta que te da los retornos que te va a pasar al siguiente nivel. Y a partir de ahí es otra alocación o cambia los grados de alocación. Pero eso para mí es lo más importante de entender, que hace que muchas marcas nunca superen la barrera de 6 cifras mensuales. En la situación que yo te conté, entonces lo que tendría que hacer ahora es crear una hipótesis, largarla al mercado, tratar de validarla y de ahí vas a escalar. ¿Y cómo vos harías esa hipótesis o cómo se formula? En base a investigación. Tenés que salir a investigar el mercado. Investigás el mercado, entendés qué busca el mercado, cuáles son las luchas diarias, cuáles son los otros productos que estuvieron probando y que les falló, qué están buscando, cuáles son los deseos masivos alrededor de tu producto. Y no armás hipótesis en base a lo que vos querés, sino armás hipótesis en base a lo que dice el mercado hoy. Y el proceso de investigación es uno de esos procesos que nunca terminan. Porque si vos dejás de investigar, justamente el mercado se va sofisticando, cambian las reglas del juego, entran nuevos jugadores, no te enteraste de esos cambios y te lleva puesto justamente esas nuevas modificaciones del mercado. ¿Y cuáles son esos puntos en la hipótesis que vos decís, esos no pueden faltar en el planteamiento? En el planteamiento de la investigación, Sí. Inicialmente, o sea, la investigación más valiosa El dolor. es la investigación interna, donde salís a hablar con tus propios clientes. La solución de todos tus problemas los tienen tus clientes. Entonces, si vos te sentás y hablas con tus clientes, ahí están las soluciones. Tu marketing se resuelve hablando con tus clientes. Tu marca se construye hablando con tus clientes. Tu producto se corrige hablando con tus clientes. Entonces, la solución verdadera está en tener contacto con tus clientes. Entonces, si tenés área de atención al cliente, habla con esa persona. Por ejemplo, en el podcast que subimos en YouTube, Now, nuestro cliente, unificó áreas de comunidad con área de atención. Y están literalmente y físicamente uno al lado de otro por una sencilla razón. Porque entendió que la solución de todos sus problemas lo tienen los clientes. Pero eso me estás explicando ya una vez que, por ejemplo, que ya tenés la marca y que ya tenés clientes, pero ¿cómo validás la hipótesis o cómo formulás esa parte de la hipótesis si no saliste a...? Si no tenés clientes, tenés que salir a investigar, hacer una investigación externa. Entonces salís al mercado y buscas palabras claves en Google, vas viendo quiénes son tus competidores directos, quiénes son tus indirectos, cómo están posicionando el producto. Vas a entrar en Mercado Libre, vas a entrar en Amazon, para ver dentro de nuestro mercado cuáles son las reseñas, qué hablan las personas sobre ese producto, cuáles son sus luchas diarias, cuál fue la razón por la que compraron ese producto. Y también lo vas a hacer en otro mercado más sofisticado, como por ejemplo en Estados Unidos. Entonces, leyendo a los clientes, que ya en este caso no son tuyos, podés tener todos esos insights. Ahí ya armaste un poco el roadmap para la marca, sí. Por supuesto. Sería... Muchas gracias. Muchas gracias a Te vos. agradezco un montón.